y nuestro último invitado de la noche de hoy, presentado por Sures, es Herman Camil. Herman es director de la Unidad de Gestión de Deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde este puesto lidera nada más y nada menos que el equipo responsable del financiamiento del gobierno de Uruguay. Herman es economista por la Universidad de la República y tiene un doctorado por la Universidad de Michigan, en el que estudió como becario Fulbright. Muchas gracias, Herman, por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar acá en el British School, que es el colegio donde me formé. Quería agradecer a The British School Foundation y a Reaching You por haberme invitado. Y también en nombre de todo el grupo, quiero en particular agradecer a Fernanda Guliac, a María Noel Cuates, a Valeria Luzardo, Raquel Filippini, Daniel Superviel, que hoy no pudo acompañar, Juan Sumarán y Santiago Novoa. Ellos pusieron mucha dedicación y mucho esfuerzo para poder hacer esto posible. Les pido por favor un aplauso. Este lugar me trae muy buenos recuerdos. Cuando yo estaba en segundo de liceo, tenía una profesora de idioma español que se llamaba la profesora Clerici. Ella tenía una forma muy particular de enseñar gramática. Lo que hacía es seleccionaba una palabra y después nos pedía a los alumnos de la clase que pasásemos al frente, al pizarrón, y que escribiésemos el significado, la definición de esa palabra. Y ahí íbamos nosotros, munidos solo con una tiza, a enfrentarnos a ese pizarrón negro, porque no había dry pen ni whiteboard. Y un día cuando estábamos ahí, ella dijo una frase que para mí en ese momento fue una revelación. Y dijo, cuando estamos escribiendo en el pizarrón y lo hacemos hacia arriba, denota que estamos contentos. Y cuando estamos escribiendo y no nos damos cuenta y escribimos hacia abajo, es porque estamos tristes. En pocas palabras, la inclinación de cómo escribimos inconscientemente denota cómo nos estamos sintiendo. Y a mí esa frase me quedó grabada. Y hoy encuentro que ese andar de las palabras, al que ella hacía referencia, tiene muchos puntos de contacto con nuestro andar en la vida, en particular la mía, porque hace a quien soy. Quiero destacar 5 cosas sobre esa frase que yo llevo conmigo. La primera, la forma en que escribimos a mano nos identifica tanto como una huella dactilar. Es única e irrepetible. Es por eso que hasta el día de hoy, en el mundo digital y electrónico en que vivimos, la firma tiene tanto valor. Segundo, en esta casa aprendimos a hablar inglés, a escuchar en inglés, a escribir en inglés e inclusive a pensar en inglés. Pero aún en el mundo inglés, o aún en el mundo en español, nuestra caligrafía no cambia. Escribimos de la misma manera en los dos idiomas, porque es una marca registrada. Lo tercero que me acuerdo, que tiene esa frase conmigo, es que de chiquitos aprendemos que en nuestra sociedad occidental escribimos hacia la derecha. O sea, escribimos en un mismo sentido. Podemos borrar, podemos tachar, podemos parar, podemos empezar la frase de nuevo, pero siempre escribimos hacia la derecha, hacia adelante. Así es como es el transcurrir de nuestra vida y de nuestra existencia, hacia adelante. Lo cuarto que siento que tiene esa frase es que, a diferencia de cuando vamos a escribir en un cuaderno, que tenemos las líneas,
en el pizarrón no tenemos lo que Juan, que es arquitecto, llama plano de referencia. No tenemos nada que nos guíe. Sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero el camino puede ser sinuoso. Y para mí esa es la vida. La no linealidad es la vida. Y por último, algo que me llevo de esa expresión de la profesora Clerici es que muchas veces, cuando estamos tan cerca del pizarrón, no podemos ver si estuvimos escribiendo hacia arriba o estuvimos escribiendo hacia abajo. Y eso es cuando tomamos un paso atrás, o a veces dos, que tenemos la perspectiva de ver cómo estuvimos escribiendo. La perspectiva que nos da el paso de los años. En el pizarrón, en el gran pizarrón de mi vida, yo tuve que plasmar varias definiciones, es decir, tomar varias definiciones. Y una de ellas fue el emigrar. A los 27 años tomé la decisión de irme a estudiar al exterior para seguir mi carrera de economista de posgrado. Y yo creo que el emigrar, el irse del país, está muy en la raíz y en la identidad de lo que es el ser uruguayo. Cuando acá en el colegio estudiamos sobre Artigas, una de las epopeyas que más se exalta es el éxodo, es el irse. Inclusive en el Uruguay, en muchos periodos, en crisis políticas o económicas, la emigración ha sido una válvula de descompresión social. Para aquellos, inclusive en la cultura popular, para aquellos que les gustan las murgas o cantan las canciones en los casamientos a las 3 de la mañana, lo que más se recuerda son las retiradas y no la canción de entrada. Y entonces, cuando yo emigré, mi primera etapa en la universidad estuvo llena de momentos felices y de maduración. Pero también hubo momentos que supusieron desafíos que yo nunca había enfrentado. Lo que yo llamo altibajos y altialtos. Y de eso, un poco, de esa sinuosidad, es un poco la frase que hoy quiero transmitir. Cuando yo llegué los primeros 2 años, tenía que tomar cursos nada más, materias. Tenía un profesor, había una bibliografía dada, había un calendario de exámenes, había un sistema de evaluación predefinido. Es decir, yo seguía siendo el estudiante que había sido siendo en los últimos 20 años. Pero algo cambió en mi tercer año. Después de terminar los cursos, para llegar a tener el doctorado, uno tiene que hacer una tesis. Es decir, lo que supone un trabajo de largo aliento que pretende ser una contribución a la ciencia económica. Y de repente me encontré con un montón de tiempo disponible, sin estructura, sin profesores, solo algún asesor que te guiase, y siendo que en ese momento era yo y no el profesor el que tenía que marcar el camino. Pero no tenía las líneas en el cuaderno. Me costó mucho tiempo terminarla, no fue fácil. Tuve el apoyo de mi familia, con muchas palabras que en ese momento me abrazaron, pero pude terminar y dio sus frutos. Con el paso de los años me di cuenta que en realidad el terminar la tesis significaba para mí el terminar también una etapa. La etapa de ser estudiante y pasar a tener integralmente, sentirse como profesional. Es decir, tenía que dejar un estatus, una situación en donde me sentía cómodo, me sentía protegido, había establecido una reputación y ahora de repente tenía que lanzarme hacia adelante. Y yo creo que el dilatar y el prolongar fue mucho eso. El no animarse a dar ese paso para pasar a una nueva etapa.
Porque crecer no es seguir haciendo muy bien lo que uno ya viene haciendo hace mucho tiempo, sino testearse a sí mismo que puede también empezar a hacer algo nuevo. Y es como si sonaba una alarma dentro mío de que tenía que cambiar, pasar de estudiante a profesional, y yo le metía snooze, snooze, snooze. No quería. Y ahí me di cuenta que la mejor tesis es una tesis terminada. Porque eso quiere decir que uno pudo completar una etapa que, aunque no sea perfecta, y arrancar otra. Esa otra fue cuando tuve el privilegio de pasar a trabajar en el Fondo Monetario, que para mí fue una etapa de gran realización, de maduración profesional, de trazo firme. Y me sentía muy bien. El Fondo Monetario tiene la concentración más alta por metro cuadrado de economistas. Era un lugar muy bueno para aprender. 160 culturas distintas están representadas en los funcionarios del fondo. ¿Se imaginan entonces que para un economista es un lugar que está pleno de realizaciones? Sin embargo, y 10 años después de estar ahí, decidí que quería regresar. Y con el apoyo de mi familia, tomé la decisión de regresar a casa. O sea, volvía del mundo inglés, volvía nuevamente al mundo en español. Y mucha gente en ese momento me decía, ¿pero por qué estás dejando el Fondo Monetario? Que es una institución muy buena para trabajar, vas a venir a Uruguay, la economía se está desacelerando. Y sin embargo yo sentía que quería comenzar esa nueva etapa. Y en ese regreso a casa quiero destacar dos cosas que para mí son importantes. La primera, tanto cuando me fui como cuando volví, lo hice en forma voluntaria. Y eso realmente es un lujo y un privilegio, porque hay mucha gente que tiene que irse del país sin haberlo decidido hacer. O gente que tiene que volver al país por las condiciones y las circunstancias. Entonces eso es lo primero que para mí es muy importante, esa capacidad de poder tomar la decisión de cuándo volver a tu país. Y lo segundo es que yo creo que en el volver hay mucho de devolver. Devolver a tu colegio en instancias como esta, donde poder transmitir tus experiencias, devolver a la Universidad de la República, donde me formé gratuitamente, devolver a mi país, teniendo la oportunidad de trabajar en el sector público, y ante todo, devolver a mi familia, que tanto me apoyó. Entonces, si tuviese que resumirlo, en el pulso narrativo de mi vida, y ahora con los años que me da la perspectiva, y que también la perspectiva que me da los años, me doy cuenta que en la búsqueda de significado, que con la profesora era de palabras, y en este caso era de decisiones de vida, me di cuenta que a veces estuve escribiendo hacia arriba y a veces estuve escribiendo hacia abajo. Pero siempre, siempre lo hice con el apoyo incondicional de mis padres y mis hermanos. Gracias.